¿Alguna vez te has planteado cuándo comenzó Stalin a prepararse para la guerra total? ¿Cómo pudo el ejército rojo recuperarse tan rápido después de haber perdido a millones de soldados? Fue sorprendido cuando fue atacado por los alemanes en junio de 1941. Es cierto que Stalin estuvo encerrado en su casa completamente abatido durante la primera semana de invasión alemana. Os adelanto ya que no. Si bien esta historia sobre la mala reacción de Stalin ante la invasión alemana ha sido la que se ha contado durante tantos años, investigaciones recientes demuestran que para nada fue así. En cualquier caso, dejaremos este tema para la parte final del programa. Cuando hablamos de guerra total, que básicamente significa la movilización de todos los recursos de un país en el esfuerzo de guerra, a todos nos viene a la cabeza el famoso discurso de Goebbels de febrero de 1943, en el que anunciaba esta nueva medida. Si bien este fue el primer paso que dio Alemania hacia una movilización total de su industria y recursos humanos para la guerra, este proceso no se completó hasta septiembre de 1944. Fue exactamente en este momento cuando el gobierno alemán suprimió las vacaciones, se aumentó la jornada laboral a unas 60 horas semanales, se incrementaron los racionamientos y poco más tarde, ya en octubre, se crearon milicias como el Volkssturm. Una vez visto el caso alemán, veamos a continuación en qué momento se activó completamente la industria soviética para la guerra total. A modo de introducción, tenemos que indicar que la economía soviética se comenzó a regir por una serie de planes quinquenales en los que cada 5 años se marcaba un nuevo objetivo a conseguir. La frase que dijo Stalin en 1928 cuando se estableció el primero de ellos fue la siguiente: nos encontramos 50 o 100 años por detrás de los países más avanzados. Debemos superar esta brecha en 10 años. O lo hacemos o nos aplastarán. Dicho esto, hagamos a continuación un pequeño resumen de cada uno de estos planes. El primero de ellos se estableció en 1928 y tenía como objetivo la colectivización de la tierra y la industrialización del país. Para este cometido se contó con numerosa inversión extranjera y con la ayuda de ingenieros estadounidenses que hicieron posible la apertura de grandes fábricas en Rusia con la tecnología más avanzada en cuanto a las cadenas de producción. El segundo plan quinquenal se desarrolló durante los años de 1933 y 1937 y fue un continuismo y mejora de las acciones que ya se habían realizado en el plan anterior. Así pues, y al final de este periodo, la Unión Soviética contaba con uno de los tejidos industriales más grandes del mundo, capaz de hacer sombra a cualquier país, como así iba a demostrar. Fue precisamente en 1938, en el tercer plan quinquenal, cuando la industria soviética ya estaba totalmente preparada y se enfocó por completo en la guerra. El objetivo de este plan, que fue fijado casi 2 años antes de que estallase la guerra en Europa, fue que para finales de 1942 la industria soviética estuviese produciendo de forma anual 50.000 aeronaves, 700.000 toneladas de bombas, 60.000 carros de combate, 120.000 piezas de artillería, cientos de miles de cartuchos de munición y hasta 300.000 toneladas de armas químicas. Aún así, hay que señalar que estos niveles de producción que se fijaron eran totalmente desorbitados y no pudieron alcanzarse. En cualquier caso, a finales de 1940 el Ejército Rojo contaba con 23.300 carros de combate y 22.000 aviones. Posteriormente, durante 1941 continuarían aumentando esta cifra y se terminarían enfrentando contra los 3.500 Panzer y 2.500 aviones que la industria alemana del momento pudo poner en el campo de batalla. Sin embargo, y si bien Stalin fijó en 1938 las bases para que su economía se centrase en la producción de armamento, el verdadero impulso no llegaría hasta 2 años más tarde, concretamente el 23 de octubre de 1940. Fue aquí cuando la industria soviética y todos los habitantes de la Unión Soviética fueron movilizados para alcanzar el mayor nivel de producción posible. Antes de analizar los motivos, veamos unas palabras que dijo Stalin en 1925 durante una charla en el Comité Central del Partido Comunista. Los perdedores de la última guerra como Alemania, e incluso los vencedores, envidiosos de las ganancias ajenas como Italia y Japón, se ahogarán pronto en rencor por las condiciones que se impusieron en Versalles. Si se produce una nueva guerra, no nos quedaremos quietos ni cruzados de brazos. Intervendremos, pero seremos los últimos en hacerlo, porque así podremos colocar la pesa definitiva en la balanza, la pesa que desequilibre. Así pues, en este discurso Stalin está pronosticando una futura guerra en Europa y una intervención soviética final para recoger los frutos de la misma.
Si bien tanto Stalin como otros dirigentes europeos esperaban que ocurriese algo similar a lo que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, siendo este un largo conflicto de desgaste, las rápidas campañas alemanas que derrotaban a cualquier enemigo en tan solo unas semanas los tomó por sorpresa. Esto llevó a que todo tuviese que acelerarse, pues estaba claro que el enfrentamiento contra Alemania iba a llegar antes de lo esperado. Así pues, el 23 de octubre de 1940, Stalin impuso medidas como la de la semana laboral a 7 días sin descanso, la movilización de los adolescentes de entre 14 y 17 años para trabajar en la industria, o la reducción de las raciones de alimento. Además, todos los prisioneros de guerra que hasta la fecha la Unión Soviética había capturado en Polonia, Finlandia y los estados bálticos fueron puestos también a trabajar en la industria bélica. Fue también este el momento en el que los soviéticos comprobaron que el carro de combate T-26 ya estaba completamente desfasado y se ordenó la producción en masa del T-34 y el KV-1 de forma prioritaria. Por otro lado, y con respecto al ejército, los líderes soviéticos se propusieron alcanzar la cifra de hasta 4 millones de soldados en tiempos de paz, rápidamente ampliable a 12 millones más en el momento en el que pudiese estallar algún conflicto. En resumen, podemos decir que los soviéticos tuvieron entre 3 y 5 años de ventaja con respecto a su enemigo alemán, además de contar con la ayuda estadounidense a partir de principios de 1942. De esta manera se explica la gran diferencia de producción que hubo entre ambos bandos durante todo el conflicto. Bien, pues visto esto, pasemos a la segunda parte del programa, en la que vamos a ver si Stalin fue o no sorprendido por los alemanes y cuál fue su reacción durante los primeros días. La versión que se contó a partir de los años 80, cuando la Unión Soviética entró en un proceso de abandono del comunismo, fue que la invasión alemana tomó por sorpresa a Stalin y que el líder soviético se sumió en el pánico y la desesperación. Tanto fue así que para el 25 de junio comenzó a enviar ofertas de paz a Hitler. Además, debido a este suceso tan catastrófico, la historia oficial afirmó que Stalin abandonó su centro de mando en Moscú y que se retiró a una casa que tenía en las afueras, estando totalmente deprimido. Allí estuvo al menos 2 semanas mientras se evadía en el alcohol, convencido de que para él todo había terminado. Según este relato que se mantuvo durante tantos años y que incluso a día de hoy se sigue contando como cierto, no fue hasta 2 semanas después cuando Stalin por fin recuperó el ánimo y se decidió a liderar al Ejército Rojo para defender a su nación. Además, también se vio con fuerzas para dar un discurso el 3 de julio y dirigirse a todo el pueblo soviético, al cual animó a resistir y a luchar. Pero, si toda esta historia es falsa, ¿qué intereses hubo en contarla? En primer lugar, esta versión fue utilizada por los enemigos de Stalin una vez que el dictador murió en 1953 para hacer ver que era un cobarde y un inepto. Y es que debido a que personajes como Stalin o Beria habían hecho tantas purgas, una vez murieron, fueron desprestigiados por los nuevos dirigentes soviéticos. Por otro lado, esta versión refuerza el relato en el que la Unión Soviética se ve como una víctima inocente que sufre un inesperado ataque alemán totalmente injustificado. Así pues, y dicho esto, veamos ahora lo que el propio Nikita Khrushchev dijo a sus camaradas más cercanos durante su gobierno a finales de los años 50. Nadie con unos gramos de sensatez política debería tragarse la idea de que nos engañaron y de que nos cogieron con el pie cambiado en un traicionero ataque por sorpresa. Y es que la realidad es que Stalin estuvo trabajando sin descanso desde que tuvo noticias del ataque alemán, teniendo una reunión con Molotov, Beria, Zhukov y Timoshenko esa misma madrugada a las 5:45. Durante todo ese primer día, recibió hasta 24 visitas y no paró de dar órdenes a todo el mundo. Estas órdenes iban dirigidas a sus generales a los que les indicaba que contraatacasen y a los encargados de la producción industrial, a los que les exigía que aumentasen la producción como fuese posible. Esta actividad frenética se mantuvo durante toda la primera semana de invasión, hasta que tras ver que todo iba de mal en peor y que el Ejército Rojo estaba siendo completamente arrasado, Stalin mostró signos de abatimiento y desánimo. Así pues, no fue hasta tener noticias de la caída de Minsk y de que las comunicaciones con su ejército estaban rotas, cuando Stalin montó en cólera y se retiró a su casa a las afueras de Moscú. Mientras abandonaba su puesto de mando se le oyó decir lo siguiente: «Lenin nos dejó un legado enorme, y nosotros sus sucesores lo hemos tirado todo por el retrete». Finalmente, y tras unos días de retiro en su casa a finales de junio, Stalin volvió nuevamente a ocuparse de todo tras dar un discurso a la nación el día 3 de julio, y desde entonces mantuvo la compostura en todo momento. Por último, hay que indicar
que los datos de bajas durante los primeros días de combate señalan que por cada baja alemana, los soviéticos tuvieron 25, contando a los prisioneros de guerra. Y bien, ¿cuál es vuestra opinión sobre esto último que hemos comentado de Stalin? ¿Os ha sorprendido la fecha tan temprana en la que la Unión Soviética comenzó a prepararse para la guerra total? Si queréis seguir profundizando sobre este asunto, os dejo en la descripción la serie completa que tenemos con Carlos Caballero Jurado sobre el Frente Oriental. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.